Seguimos en la tertulia, estamos en este viernes 4 de febrero del año 2022 con Juan Grompone, Marcia Collazo, Alejandro Aval y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema de nuestra agenda de hoy. Que el volver al Uruguay no es solamente para mí una experiencia única cada vez que aterrizamos a Montevideo viniendo de otro país. Sentimientos que no pruebo en ningún otro país del mundo, porque no es como volver a mi casa, sino en el seno de mi propia familia. Así hablaba Piero Gamba, el director de orquesta italiano que falleció el domingo pasado en Nueva York a los 85 años de edad. Piero Gamba fue director de la Orquesta Sinfónica del Sodre en 2 períodos y era director honorario de ese conjunto y también de la orquesta de la Asociación Uruguaya de Música. Gamba llegó a Uruguay por primera vez en el año 1950, con 14 años, cuando era conocido como niño prodigio de la música y con el antecedente de haber dirigido la orquesta de la Ópera de Roma en una interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven en un ensayo público, cuando tenía apenas 9 años de edad. En aquella primera visita a Montevideo, recibió de parte del presidente de la época, Luis Valle Berres, el pasaporte uruguayo como reconocimiento honorífico. Y él decía, o comentó después, ningún país me ha brindado tantas emociones, tantos honores y tantas alegrías como el Uruguay. Varios de ustedes querían comentar a propósito de la figura de Piero Gamba, a propósito de esa relación tan estrecha con nuestro país. ¿Quién empieza? ¿Juan era el primero, por ejemplo? Bueno. No necesariamente. ¿Quién? Bueno, Sí. Empiezo yo por una razón de edad. Es decir, yo conozco a Piero Gamba y como espectador, por supuesto, desde que yo también era niño, yo y él éramos niños, es decir, porque me llevaba muy poquitos años de edad. Es decir, me acuerdo perfectamente de los conciertos de Piero Gamba, a los que fui, a los que no fui, porque algunos me enteraba por mis padres, que venían asombrados de los conciertos de Piero Gamba. Fue un niño prodigio, pero no llegó en mi concepto, no llegó a ser un adulto prodigio. Es decir, por eso creo que es un caso interesante, y yo, más que referirme a la personalidad de Piero Gamba, me gustaría referirme a precisamente el caso de los niños prodigios en la música. Precisamente este caso, ¿no? Es decir, este caso de que siendo un prodigio a los 12 años, luego no es uno de los grandes directores del planeta, ¿no? Porque rara vez los niños prodigios, en cualquiera sea el campo, llegan a ser adultos importantes. Pero hay grandes excepciones, y la excepción más conocida es Mozart, ¿no? Pero Mozart es un caso paradigmático, porque Mozart tenía una hermana que también era prodigio. Pero Mozart llegó a ser un gran músico, como no cabe duda, uno de los más importantes de la historia, y sin embargo su hermana no llegó a nada. Yo quiero referirme a otro ejemplo para ver que no es una situación excepcional la existencia de niños prodigios. Me quiero referir a un ejemplo que reciente y viviente, ¿no? Que es Daniel Barenboim. Daniel Barenboim es un excelente pianista y un director excepcional como músico, pero todavía mucho más como analista musical. Creo que es quien mejor entiende a Beethoven. Sus comentarios sobre las obras de Beethoven son asombrosos, únicos, irrepetibles, sorprendentes. Y esto lo coloca para mí en un gran pedestal. Bueno, creo entonces que la música produce niños prodigios. Lamentablemente no siempre llegan a adultos. Miren por dónde eligió arrancar Juan. ¿Quién sigue? ¿Quiénes siguieron a su vez la trayectoria, la presencia en Uruguay de Piero Gamba? ¿Me permitís, Emiliano? Sí. Lo primero que quisiera comentar es que respecto a los niños prodigios a los cuales se refería Juan, es que bueno, yo me dediqué al piano también de niño, y no era un prodigio,
Y bueno, uno dice, debe cambiar las cosas, después cuando sos grande, no, tampoco. Ni siquiera ahora, apenas puedo tocar la raspa o alguna otra tontería de piano y de oído, porque ya el pentagrama me quedó muy lejos. Eh, pero bueno, lo de Pierino Gamba es una historia que a mí me suena en los oídos desde chico. Nunca lo vi personalmente, pero oí hablar muchísimo de él en la familia. Los mayores siempre hablaban de Pierino Gamba y era algo, yo qué sé, como hablar de Gigi o algo parecido. Era un personaje que estaba en la atención de los uruguayos de una manera importante, la verdad, por lo menos para la gente mayor. Y sí recuerdo que mi padre lo conoció, seguramente fue a través de una empresa discográfica que hay en la familia, y Pierino Gamba tuvo algo que ver. No sé exactamente qué, le pedí a un hermano mío que averiguara, se lo pedí ayer de noche, a ver si tenía algún dato concreto, pero me dijo que bueno, ya ayer de noche no podía averiguar exactamente cuál había sido la relación con mi padre, pero, pero algo tuvo que ver, no sé qué, si algún día lo averiguo con más precisión, bueno, pues lo diré. Parecería que él nunca grabó al frente de una orquesta sinfónica en el Uruguay, ¿la verdad? Pero, sin embargo, esos datos a los cuales me refiero contradecirían un poquitito esa versión, y puede ser que hubiera grabado algo. Capaz que como solista, porque además él no solo era director de orquesta, sino que también era un solista, él tocaba algunos instrumentos, creo que el piano y no me acuerdo si el violín también. De todas maneras, un personaje muy singular, muy singular, que atraviesa todas las generaciones, porque yo el otro, bueno, no hoy, pero sí, en el día de ayer hablaba con uno de mis hijos y le comentaba a Pierino Gamba, y también, que bueno, no es un hombre mayor, ni mucho menos, le sonaba lo de Pierino Gamba como algo cercano al Uruguay. Era un personaje que no identificaba en detalle, pero que entendía que tenía que ver bastante con nuestro país. Parecería que Pierino Gamba, aunque nació en Italia, no se sentía muy italiano, ¿no? Creo que él entendía, por lo menos mi padre, que insisto que por lo menos lo conoció, papá decía que Pierino Gamba rechazaba a Italia de alguna manera, por lo menos en la época que él lo conoció, y se sentía como extraño respecto a la propia Italia. No conozco bien los motivos de eso, ni papá me los explicó, pero bueno, parecería que fue así. Lo que decía Juan de que siendo un niño prodigio no fue un mayor prodigio, sí, lo he leído por ahí en algún momento, de que no ha sido un director de orquesta súper consagrado ya de mayor. Pero bueno, las fotos que recuerdo haber visto de Pierino Gamba de jovencito, de adolescente, de niño, dirigiendo la orquesta, son un testimonio impresionante de alguien muy singular y a quien creo que los uruguayos no vamos a olvidar. Decíamos que había estado acá por primera vez en 1950. Bueno, los oyentes hacen sus aportes y, por ejemplo, aquí nos mandan una foto encuadrada además. Sería interesante saber por qué este oyente tiene esa foto encuadrada, una foto blanco y negro, en la que se ve a Pierino, justamente en abril de 1950, en el Teatro Solís, de traje, digamos, pero un traje de pantalón corto, ¿no? Levantando los brazos. No me queda claro si está dirigiendo o si más bien está saludando, porque en el entorno hay otras personas que lo aplauden, parecería que fueran autoridades. Pero es una foto muy reveladora de la figura de aquel niño en aquella presencia en territorio oriental, la primera. Después tengo otros oyentes que hablan de experiencias personales directamente. En ese sentido, la que me llama la atención es la de María Dominga, que aclara, tiene 82 años, y vio a Piero Gamba cuando ambos eran niños.
cuando ambos eran niños. ¿Dónde concretamente? En la ciudad de Dolores. Pierino nos dejó emocionados, dice entre signos de admiración, y cuenta que después, desde ahí en adelante, fue a sus conciertos. De ahí en adelante, en distintas ocasiones lo vio acá en nuestro país. Esa oyente se juntaba con Juan, entonces. Bueno, sí, por lo visto. La misma historia de Juan. ¿Seguimos con quién? Yo estaba en Montevideo. ¿Con Marcia o con Gonzalo? Dolores. ¿Marcia? Bueno, yo les quiero contar una cosa que a mí me da un poco de vergüenza. Van a ver por qué lo digo. Yo también hice 5 años de piano y me llegué a recibir de profesora de solfeo. Ah. Y no me acuerdo de nada, solamente, bueno, sí, por supuesto, las blancas, las negras, las fusas, las semicorcheas, las semicorcheas, las redondas. Pero realmente es terrible lo que puede la falta de ejercicio, ¿no? Bueno, por eso yo no soy quien para hablar de música en realidad. Por más que amo el piano, naturalmente. Creo que sé tocar el pericón y para Elisa y ya está. Sin embargo, siempre me atrajo la figura de Piero Gamba. Yo no sé creo que no estoy capacitada para decir si fue un gran director de orquesta o no. Lo que sí puedo decir es que, como él mismo dijo, en 71 años dirigió, fíjense ustedes, nada menos que 2.500 conciertos con 120 orquestas diferentes, en 320 ciudades de 36 naciones. Es apabullante. O sea, ¿qué experiencia tenía? No sé si tendría la calidad que se podía esperar de un niño prodigio. Tal vez las expectativas quedaron demasiado altas. Pero tampoco sé en qué circunstancias llegó a Uruguay. Sí sé que él mismo recordó a los uruguayos celebrando la victoria de Maracaná. Lo dijo en varios reportajes. Y el presidente Valleverres le concedió el pasaporte uruguayo. Pero lo que más me interesa de Piero Gamba son sus reflexiones justamente sobre la música como arte, que, como digo, yo no soy ninguna especialista. Sin embargo, él siempre dijo una cosa interesante. Según Piero Gamba, hay que respetar las intenciones del compositor. Claro, uno se pregunta, ¿pero cuáles podrán ser las intenciones del compositor? Él decía que, una vez conocidas las intenciones del compositor, había que respetarlas. No inventar, decía Piero Gamba. Interpretar no es cambiar. Interpretar es, ejecutar la obra según las intenciones del compositor. Ahí hay para todos los gustos, ahí se puede abrir la polémica, pero justamente por eso lo quiero decir. A mí, como abogada, me hace acordar a no deformar las intenciones del legislador. Yo sé que no tiene nada que ver. Lo digo simplemente porque a veces es oscuro este tema de las intenciones del compositor. Él decía que la séptima de Beethoven había nacido deformada, que durante 200 años había sido ejecutada con graves deformaciones. Él le llamaba así, una tremenda aberración, decía, una tremenda aberración rítmica. Realmente me sorprendió y me fui a escuchar la séptima. Claro, tampoco logré demasiado por lo que dije antes, ¿no? Por mi falta de especialización musical. Pero es interesante, ¿no? Tener en cuenta las opiniones de estas personas que al menos, seguramente, muy versadas en música estarían. Más testimonios. El de Germán, que dice: mi papá fue cantante lírico en el Sodre y fue dirigido por Piero Gamba. Venía asombrado de la capacidad de aquel joven para hacerse cargo de una orquesta y un coro. Directamente lo fascinaba, según contaba, dice el oyente. Gonzalo. Bueno, yo la verdad es que cuando me dijeron que los colegas querían hablar de Pierino Gamba y rendirle un homenaje a esta persona que había querido tanto al Uruguay, yo dije, bueno, bien, tuve que ir a buscar entre las telarañas de los recuerdos más antiguos, a ver, porque algo me decía ese nombre, seguramente de cosas que he oído en casa.
Pero la verdad es que después yo estuve además tanto tiempo fuera del Uruguay, y como dice Juan, no es que después él se haya convertido en un director famoso en el mundo. Y la verdad es que tengo poco para decir. Un niño prodigio, la definición es alguien que antes de los 10 años domina como un adulto mayor un campo de la ciencia o del arte. No está dicho que después en la vida deban seguir progresando. Juan mencionaba el caso de Mozart, que sí, iba siempre en ascenso, pero murió muy joven. Y después está el caso de Picasso también. Picasso fue un niño prodigio porque hizo su primera exposición, creo que a los 10 años, o a los 14 años, muy, muy joven. Exposición importante, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, esto de ser un prodigio no sigue para toda la vida, con esas excepciones. Y yo me pregunto, ¿te dará felicidad también esto de ser una persona tan distinta, ¿no? Yo creo que en el caso de Mozart ciertamente no fue una persona feliz. Y el caso de Picasso, no sé si él personalmente fue feliz, pero hizo mucha gente infeliz alrededor de él. Así que es una condición, es una condición bien particular esta de ser niño prodigio, ¿no? Pero en realidad no tengo mucho más que decir, agradecerle a los colegas esta oportunidad de compartir un homenaje a este italiano que quería tanto el Uruguay. No se preocupen de los italianos que critican Italia, eso es parte de ser italiano. No es que no quieran Italia, es que les gusta criticar Italia. Eso es parte de la forma de ser. A ver, sobre esto del niño prodigio, tengo también mensajes de los oyentes. Hay varios con anécdotas, con recuerdos, con sensaciones a propósito de Piero Gamba, pero también en este tema que fue el que introdujo Juan, o que eligió Juan de manera especial, vienen varios aportes. Alicia dice, el término niño prodigio hoy no lo usaríamos así, hoy diríamos con altas capacidades. Bueno, un niño prodigio suele ser prodigio en una o dos áreas. La maduración en lo emocional, clave, y en otros aspectos debería ser acompañada en forma especial. Generalmente eso no se cuida. Todos hemos visto fracasar en la vida niños que eran brillantes en alguna materia. Alejandro, Juan. Sí, un par de comentarios. Uno se refiere a Leonardo Guzmán, que escribió una nota en la página editorial del País del día de hoy, que titula Perennidad de Piero, y naturalmente se refiere a Piero Gamba, y bueno, le sugiero que la mire. Y la otra tiene que ver con los niños prodigios. Volviendo al Marcia contaba de que ella también estudió piano. Yo estudié piano con el maestro Sant'Orsola, con la esposa Sara Bourdieu de Sant'Orsola y con Guido Sant'Orsola. Y estudiaba junto con un niño, lo que para mí es un niño prodigio. Alberto Reyes, un pianista muy reconocido en todo el mundo en este momento, y era casi un niño prodigio en aquella época, y bueno, pues sigue siendo un cultor del piano fabuloso, ¿no? Con un éxito enorme, que entre paréntesis además suele ser un asiduo oyente desde Nueva York, donde vive en este momento, de Radio Mundo, en particular de Perspectiva. Así que es uno de tus oyentes, Emiliano. Quizás nos esté oyendo en este momento. Y bueno, Alberto realmente era excepcional. Y bueno, tengo entendido que sigue siéndolo ahora. Sigue siéndolo con múltiples grabaciones en eso que se ha especializado él. Pasa siempre, y no está visto que no pasa siempre. Pero tampoco llevemos al extremo de decir que lo de Pierino Gamba fue un fracaso como director de orquesta en su madurez, para nada. Lo que pasa es que lo extraordinario de que un niño de 9 años estuviera dirigiendo una orquesta sinfónica, bueno, hace pensar que debería ser extraordinaria también su madurez, algo excepcionalísimo, y bueno, seguramente por lo que se dice, fue un director de orquesta muy bueno y nada más, que ya es mucho, ¿no? Sí. Marcia decía
que dirigió no sé cuántos conciertos en no sé cuántos países a lo largo de no sé cuántos años, y ha tenido un reconocimiento internacional muy importante. Y bueno, lo tendremos todos los uruguayos presente a Pierino Gamba en nuestras mentes y de alguna manera en nuestros corazones. Saben que hay varios oyentes, pero varios, que recuerdan a Piero Gamba por su automóvil. Es interesante esta colección que puedo armar acá. Por el Maserati. Bueno, yo no sé exactamente cuál era la marca. Ahora vamos a discutir eso. Era un Maserati. Bueno, mira, acá tengo el primer mensaje, es el de Alicia, que dice que Piero la llevó cuando ella estaba haciendo dedo en Punta del Este, y ella dice en su Ferrari hace 40 años. El auto siguió en Punta del Este 20 años después. Él iba sin ninguna finalidad especial, solamente por su gusto por el balneario. Ahí tenemos una anécdota de alguien que... Alicia, que viajó con él en esas circunstancias. Jorge dice, recuerdo a Pierino en Punta del Este por Gorlero en un auto especial. Bueno, ¿cuál era ese auto especial? Más mensajes. Está el de Rubén, por ejemplo, que va por ese lado también, a ver si lo encuentro. Dice, nos cruzamos muchas veces en la estación de servicio de 21 de septiembre y Luis de la Torre, cuando él iba al volante de su Maserati azul con matrícula de Roma. Esto era en la década del 80, cuenta. Otro oyente, Albérico, cuenta algo parecido y enfatiza, era un Maserati. Maserati, modelo Ghibli, año 68. Es más, nos manda una foto de cuál es, por si nos interesa hacer gráfico el asunto. Dice que justamente en esa misma estación de servicio 21 de septiembre, se lo encontró y en aquel lugar al lado había una parrillada. Bueno, en esa parrillada comí a una mesa de él una noche. Ese es el recuerdo de Albérico. Su sencillez en el trato era subyugante. Todo tema. Sí, bueno, hablemos con el especialista en autos. ¿Quién es el especialista en autos? ¿Tú? ¿Quién va a ser? No, yo no soy un especialista, conozco algo nomás. El Maserati ese, al cual se refieren todos estos oyentes, que era efectivamente de color azul más bien claro, que un auto precioso, terminó al final no sé si terminó ahí, pero ahora no está, en el Museo del Automóvil Club del Uruguay. Ajá. Ahí en Colonia allí. Pierino Gamba, cuando se fue del país, lo dejó ahí, y bueno, incluso tenía una autorización especial del presidente Sanguinetti para que el coche permaneciera acá en Uruguay pese a tener matrícula de italiana. Un cuñado mío, Álvaro Casal, lo manejó porque, bueno, Pierino Gamba se lo permitió. Y claro, ese sí, Casal sí que es un especialista en automóviles. Y por cierto que la impresión de andar en un Maserati, según dice Casal, es imborrable. Pero bueno, nos enteramos después con otros mensajes que años, guardaba el auto allí en el parking de 21 y Luis de la Torre. Por eso que varios lo encontraron en ese lugar. No es que fuera solo aquella estación de servicio cuando existía la estación de servicio. ¿Qué decías, Alejandro? No, que el auto estuvo mucho tiempo ahí en el Museo del Automóvil Club, insisto, ahí en el 6º piso de Colonia G, pero después no sé cómo terminó ni qué se hizo de él. Sé que estuvo varios años ahí. Cuando Pierino Gamba dejó el país, dejó el auto ahí en ese lugar. Era un coche, como decía, excepcional. Yo nunca anduve en él, simplemente lo vi. Pero bueno, lo que contaba mi cuñado, de Álvaro Casal, es que según Álvaro Casal, realmente conducir ese auto era una cuestión excepcional. Y que además Pierino Gamba era muy amable, muy agradable, que era muy fácil, congeniar con él, ¿no? ¿Verdad? Como persona, lo cual coincide con lo que relata algún oyente y lo que en general se conoce sobre Pierino Gamba. Una persona sencilla y muy agradable. Además, naturalmente, de sus virtudes como director de orquesta.
qué cantidad de contactos con nuestra audiencia. Acá aparece otro oyente muy orgulloso, mostrando un álbum, un disco autografiado por él, en una de las caras de sus presentaciones, un disco de un concierto en el Carnegie Hall. Bueno, este oyente tiene la firma de Piero Gamba allí. ¿Quién tenía algo más para agregar allí entre ustedes? No, yo quería decir que él mismo dijo, tal vez porque quedó marcado por esa condición, que para mí era una etiqueta también, ¿no?, de niño prodigio. Y él dijo en algún reportaje algo muy lindo que yo quisiera transmitir, y es que todos los niños tienen en su alma, desde él, en su interior, la aproximación al arte. La aproximación desde su propia sensibilidad humana al arte. Incluso llega a decir, ¿no?, que el niño no empieza en algún momento a saltar un poquito, dice. Son los inicios de la danza, decía Piero Gamba. ¿Qué niño no empieza a cantar en algún momento? Y dice, es la señal de que tenemos el ritmo dentro de nuestro cuerpo. Y termina diciendo algo muy lindo. Quien se acerca a determinado arte, si no llega a ser intérprete, por lo menos queda muy aficionado. O sea que bueno, creo que no se necesita ser un niño prodigio en definitiva para acercarse al arte y en este caso a la música, ¿no? Y siguen las anécdotas. Aurora, por ejemplo, cuenta, soy de Paysandú, tengo 75 años. Lo escuché en muchos conciertos. Antes de la presentación ensayaba en el piano de mi madre en mi casa. En absoluto silencio y con emoción teníamos nuestro propio concierto. Era amable y cariñoso, dice esta oyente que manda el mensaje. Después Nacho cuenta que Piero Gamba fue cliente de su farmacia. Vivió en el edificio Lincoln, acá en Montevideo, en Avenida Libertador y Uruguay. Y lo frecuentaba el gran Hugo García Robles. Sí, legendario periodista, ¿no? Crítico musical, crítico gastronómico también. Gastronómico, muy conocido. Lo vi en 1950 con la obertura de La Flauta Mágica en el Teatro Solís. Fue algo extraordinario, dice Jorge de Malvin, y siguen llegando los mensajes con referencias, ¿no? Con anécdotas, con contactos con la figura, con lo que dejó entre nosotros Piero Gamba. En mi colegio Los Vascos, dice este oyente Leonardo, en mi colegio, en la calle Mercedes, teníamos una foto de Pierino en su primera visita, porque lo llevaron a conocer justamente nuestra institución en aquel momento. ¿Quieren otra anécdota de Piero Gamba, o mejor dicho, del Pierino, del jovencito? Papá contaba que dos músicos veteranos, en un ensayo, desafinaron por gusto para ver si Pierino lo notaba. Y él les puso la tapa porque frenó el ensayo general y les dijo claramente quiénes habían tocado mal. Desde ese día, la orquesta funcionó como un relojito suizo y lo respetaron por su capacidad.